Hola, buenos días. Mi nombre es Julián David Castillo y esta es la actividad de reconocimiento sobre bases de datos básico. Ok, nuevamente me presento. Mi nombre es Julián David Castillo. Tengo 27 años. Mi SCAB es DAJULI69 y mi correo institucional es jdcastillo.nasvirtual.co. Vamos a hablar sobre la evolución histórica de las bases de datos. Ok, el uso de sistemas de bases de datos automatizados se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos para su posterior consulta, producidas por las nuevas industrias que creaban gran cantidad de información. En la década de 1950, en este lapso de tiempo se da origen a las cintas magnéticas, las cuales sirvieron para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. En la década de 1960, el uso de discos en ese momento fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podían consultar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar tiempo. No era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en los discos, ya que en milisegundos era recuperable la información. En la década de 1970, el señor Edgar Frank Codd, entre el 23 de agosto de 1923 al 18 de abril de 2003, en un artículo que se llama Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, en 1970 definió un modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de las administraciones de sistemas de datos relacionales, y así nacieron las bases de datos relacionales. Okay. En la década de 1960, las bases de datos relacionales, como un sistema de tablas, filas y columnas, pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y la red, ya que a su nivel de programación era bajo y su uso muy sencillo. A principios de los 90, para tomar las decisiones se crea el lenguaje SQL, que es un lenguaje programado para consultas. A finales de la década de los 90, el boom de la década, la aparición del WWW o World Wide Web, ya que por este medio se facilita la consulta de las bases de datos. En el siglo XIX, en la actualidad, existe una gran cantidad de alternativas en línea que nos permiten hacer búsquedas orientadas a necesidades específicas de los usuarios. Una de las tendencias más amplias son las bases de datos que cumplían un protocolo de Open Archives Infinite, ¿sí? o OAI, o Protocol for Metadata Harvesting, o PMH, los cuales permiten el almacenamiento de gran cantidad de artículos que permiten una mayor visibilidad y acceso en un ámbito científico y general. Okay. Ahora, tendencias. La tendencia actual es de Database Management System, o DBMS, ¿sí? Lo cual es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todos los accesos a las bases de datos. Está compuesto por un lenguaje llamado DDL, que es un lenguaje de definición de datos, y otro lenguaje llamado DML, que es un lenguaje de manipulación de datos, y SQL, que es un lenguaje de consulta. Las tendencias actuales respecto a las bases de datos están en total sintonía con el resto de las tendencias tecnológicas de la industria, puntualmente con Big Data y el crecimiento exponencial de los datos generados a través de las redes sociales y los dispositivos móviles.
Las bases de datos fueron pensadas originalmente para atender problemas más orientadas puertas adentro de las empresas, como una forma de organizar la información y darles una estructura para poder ser consumidas por las aplicaciones corporativas. Lo que ocurre es que hay una nueva tendencia, un crecimiento exponencial en la conectividad, en el acceso, en la, en la posibilidad de los individuos de generar información. Hasta hace muy poco tiempo estábamos acostumbrados a casi exclusivamente consumir información que estaba disponible en la red, y hoy el panorama es mucho más enriquecido. Sí. Un ejemplo de la utilización de bases de datos. Tenemos varios ejemplos como en la administración de registros de personas, el uso de software para registros médicos, así como fichas de perfiles de clientes en clínicas, centros de odontología, centros de estudio y mucho más. Es algo muy común de ver. También podemos ver la administración de documentos, que sirve para organizar documentos de texto de diversa índole, algo muy utilizado en diferentes empresas. También podemos verla en la administración contable e impositiva. El uso de bases de datos contables mejora el manejo de facturas, pagos de impuestos, gastos, ingresos, egresos, etc. También podemos verlo en la indexación de sitios web. El caso más popular del mundo es Google. ¿Quién no maneja Google? Pues con su inmensa base de datos para indexar, gestionar o modificar los aspectos de sitios web en sus resultados. Y otro ejemplo podría ser el servir contenido dinámico. Con el auge del servidor PHP, la programación web, se comenzaron a usar bases de datos para servir datos de foros, CMS, administradores de usuarios, gestores de contenido como WordPress y más. Para concluir, las bases de datos forman el núcleo de las principales aplicaciones que tenemos hoy en día: sitios web y servicios corporativos. En todos los casos hay herramientas de gestión y control que permiten verificar su funcionamiento, eventualmente corregirlo. Tienen una elevada capacidad y solidez para administrar la información sin fallos ni errores. Una base de datos conlleva a la existencia de tres tipos de usuarios: lo que administra los datos, el desarrollador que implementa las transiciones e interfaces, y los usuarios finales, que son los que consultan y editan los datos. El gran propósito de una base de datos es responder a consultas ejecutando transacciones de datos. Listo, y pues eso sería todo en cuanto a lo que son como tal las bases de datos. Muchas gracias por su atención.